Hola, yo soy Mau. Muchas gracias por estar nuevamente en este canal. Para hoy les tengo una propuesta de análisis de redes. Vamos a elaborar una matriz de origen-destino con un sistema de información geográfica que se llama ArcGIS Pro. La primera pregunta es, ¿qué es una matriz de origen-destino y para qué nos sirve? La respuesta pues es una tabla, podría ser una respuesta simple, es una tabla en donde tenemos puntos o localidades eh, con una ubicación y cuál es la distancia que la separa de otras localidades o cómo, mejor dicho, cómo están unidas estas localidades entre sí a través de una red vial. Entonces, eso sería una matriz de origen-destino. ¿Para qué nos sirve? Pues puede ser para estudios de transporte, para estudios de conectividad de redes, para ver los tiempos de traslado, para saber cuánto nos lleva eh, transportar una mercancía, personas, etcétera, a lo largo y ancho de un territorio. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Aquí tenemos la interfaz de ArcGIS Pro y tenemos dos elementos esenciales en todos los análisis de redes, que son, en primer lugar, una capa de líneas. Aquí la tenemos como Pairwise Dissolve, que es una capa que yo previamente ya preparé, en donde están las carreteras que hay en la República Mexicana. Y por otro lado tenemos otra capa que se llama localidades, que incluye todas las poblaciones registradas por el INEGI, que es el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México, que existían para el año 2021 en el mes de diciembre. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Evidentemente sería muy complicado trabajar con todas las localidades de esta capa porque tenemos alrededor de 190,000 registros. Aquí tenemos, ¿no? 189,432 localidades. Entonces, si tuviéramos que hacer este ejercicio en la vida real o para un proyecto, seguramente se va a tardar mucho en hacerlo. Como este video solo tiene la función o el objetivo de ser orientativo, no vamos a hacerlo con 190,000 registros. Vamos a hacer una selección de algunos registros que pudieran parecer interesantes. Lo que sí vamos a incorporar es toda la capa de líneas o todas las carreteras que tenemos planteadas. Dicho esto, pasaría con el primer consejo que les voy a dar. Cuando se hace un análisis de redes, se debe de trabajar con una geodatabase, que es un formato eh, del Sistema de Información Geográfica con extensión GDB. ¿Por qué debemos trabajar con esto? Porque los análisis de redes en este programa están configurados para ejecutarse de esta manera. Si nosotros tenemos un SHP o archivo Shape, no va a funcionar el análisis de redes. Entonces, lo primero es crear una geodatabase. Si no saben cómo se hace una geodatabase, lo podemos trabajar en un video posterior. Pero bueno, aquí partimos del supuesto que ya la tenemos elaborada. Esta geodatabase se llama ejercicio. Aquí en una feature dataset o un repositorio de entidades, así se le llama, tenemos la capa o el layer de líneas que son las carreteras. Entonces, otra de las cosas que tenemos que garantizar o asegurarnos en nuestro análisis de redes es que tengamos intersecciones en todos los puntos en donde las líneas se cortan. Voy a tratar de ser un poco más explícito en este punto. Imaginemos aquí que estamos en Torreón, ¿no? Aquí tenemos la ciudad de Torreón, en Coahuila, y vamos a ir hacia Saltillo. Si nosotros no verificamos que haya intersecciones o cortes de línea en donde se juntan dos caminos, eh, el análisis de redes, digamos, se va a seguir hasta donde encuentre
una intersección. Entonces, si no tenemos un segmento entre cada pedazo, nos podría estar dando una distancia de, no sé, 200, 300 kilómetros hasta que encuentre un giro en donde el análisis se pueda efectuar. Entonces, tenemos que verificar que cada segmento, aquí se ve cómo está marcado, esté bien cortado, ¿no? Para esto, les puedo sugerir que seleccionen toda su capa, que es seleccionar toda la capa, y luego aquí en editar tenemos en la galería de herramienta editor una herramienta que se llama planarizar o planarize. Ustedes pueden ver aquí el dibujo, ¿no? Tenemos líneas que están cortadas con vértices exactamente donde hay una intersección. Entonces, este es el proceso que necesitamos para garantizar que cuando toque con otra vía de comunicación, tengamos un cruce válido. Espero que sea claro. Si no es muy claro, me lo pueden dejar en los comentarios y podemos ahondar en eso. Entonces, ya que tenemos nuestra capa de líneas planarizada, lo que vamos a hacer es elaborar una matriz de origen-destino. Aquí en la caja de herramientas roja, o que se llama Toolbox, vamos a localizar el grupo de herramientas de Network Analyst o herramientas de análisis de red, que es esta, y después nos vamos a ir a análisis. Y en análisis vamos a seleccionar crear capa de análisis de matriz de coste OD, que significa origen-destino. Entonces, lo seleccionamos y aquí nos va a pedir cuál va a ser la red que vamos a utilizar. Si yo lo pongo tal cual, aquí pueden observar que me aparece un tache. Entonces, este es otro de los errores comunes, que es querer hacer el análisis de red directamente de la capa en este formato. Entonces, aquí hay un paso previo que tenemos que ejecutar, que es construir la red. Para eso, vamos a seleccionar el Feature Dataset de entidades, le damos clic derecho y luego aquí tenemos Nuevo y seleccionamos Dataset de red. Entonces, en Dataset de red, le vamos a dar el nombre que queramos. Puede ser red carretera, por ejemplo, y vamos a seleccionar qué elementos van a participar en esta red. En este caso, solamente van a ser las carreteras. Si nosotros quisiéramos incluir otros elementos como casetas de cuota o que de repente están arreglando una carretera y se tiene que desviar el tránsito, entonces tendríamos que agregar otro tipo de capas, puntos, líneas o polígonos, que en este caso no lo vamos a hacer para no complejizar, pero que ustedes sepan que pueden participar en este análisis de red otro tipo de capas de información con datos que van a modificar cómo se va a comportar este análisis de red. Y luego aquí tenemos, nos pide la elevación. Si tuviéramos las curvas de nivel, también podríamos incorporarlo, ya que pues ustedes saben que la velocidad va a cambiar, ¿no? En función de la altitud del terreno. Entonces, también para este ejercicio lo vamos a dejar sin elevación y lo ponemos como ejecutar. Esperamos un poco. Recuerden que en los procesos del SIG puede llevar desde segundos, algunos minutos o incluso horas. Depende de lo que estemos haciendo. Ya que tenemos aquí el resultado, ustedes pueden ver que me puso área sin validar y bordes, pero no aparece nada. Entonces, siguiente cosa que deben de considerar, que es un error también muy frecuente, es no construir la red. Se le llama así.
build o construir la red. Para hacer esto, seleccionan este producto, le dan clic derecho y aquí aparece, ¿no? Construir. Entonces, esperamos a que se construya la red con esta capa de carreteras y entonces ya nos van a aparecer los bordes, ¿no? Validados. Si nos llega a aparecer algún área en azul, que sería área sin validar, entonces quiere decir que hay algún error que tenemos que corregir en la red. Bueno, esperamos un poco. Aquí nos va a crear también otra capa que tiene los nodos o los vértices, que son las porciones de la red en donde se van a permitir los giros. Tal vez esto suene un poco complejo, ahora se los voy a mostrar para que quede un poco más claro. Ya tenemos ahí la red construida en los bordes y como no hay ningún área sin validar, y quiere decir que nuestro proceso quedó bien hecho. Entonces, uno de los resultados, aquí pueden ver, es esta capa de puntos que son carretera junctions. Si ustedes lo arrastran y lo ponen en el área de trabajo, van a observar todos los puntos en donde hay intersecciones válidas, en donde se podrían hacer estos giros, ¿no? Entonces, pueden ver aquí que, por ejemplo, en este segmento, de aquí a aquí, tenemos un segmento válido porque hay una intersección por el cruce con esta vía. Después aquí hay otro punto por la intersección con esta más pequeña se debe a que atraviesa esta vialidad, etcétera, ¿no? Entonces, si tenemos todos estos puntos, quiere decir que vamos por buen camino. Entonces, no es necesario que lo tengamos aquí cargado, simplemente es para que ustedes sepan que por detrás se crean otras capas que apoyan al análisis de redes. Y ahora sí vamos con el dataset de red. Aquí vamos a seleccionar la capa de análisis de matriz de origen-destino y ahora sí ya no debe de aparecer eh, el tache rojo que nos aparecía, ¿no? ¿Cuál va a ser la fuente? Va a ser esta, red carretera. Vamos a elaborar una matriz de coste origen-destino. El modo de viaje también podemos hacer más complejo este tipo de análisis al incorporar si es a pie, en bicicleta, en carretera, etcétera. Por default, pues sería carretera. Lo vamos a dejar vacío. También el número de destinos para buscar lo vamos a dejar eh, libre. Si quisiéramos restringir a lo mejor solo búscame los 10 primeros, pues entonces podemos poner eso, ¿no? Pero como vamos a hacer un ejercicio de todas las localidades y su distancia a todas las demás, lo dejamos vacío. Y le damos ejecutar. Nos va a crear otra capa que aparentemente va a estar vacía, pero nos va a incluir los orígenes, los destinos, líneas de conexión y esto que llamábamos que son restrictores, que no incluimos, ¿no? Que son las barreras. Estos, para este ejercicio, los podemos apagar porque no los incluimos. Y lo importante es centrarnos en origen, destino y líneas. Ahora vamos a agregar cuáles son los puntos de origen y cuáles son los de destino. Como es difícil, les decía, trabajar con 190,000 registros, entonces vamos a hacer una selección de 15 nada más. ¿Cuáles son esos 15? Aquí vamos a poner seleccionar por atributos
una selección. Aquí yo ya la tenía también predefinida, pero ustedes la pueden ajustar conforme la necesiten, donde población total, o sea, localidades, tengan más o igual de 50,000 habitantes. Esto lo va a tomar de un campo que se llama población total, que está por aquí, que estos son datos oficiales del INEGI, y que el nombre de la entidad sea Guanajuato. Entonces, quiere decir que va a localizar las ciudades de más de 15,000 habitantes que estén en ese estado. Esperamos, bueno, le damos a aceptar o ejecutar, esperamos un poco, aquí ya tenemos, ¿no? La selección, que son estas 15 que están marcadas. Ahora, lo siguiente es, vamos a agregar estas ubicaciones a nuestra matriz de coste, origen, destino. ¿Cómo hacemos eso? Damos un clic para seleccionar, se va a activar este menú, matriz de coste, origen, destino. Este lo voy a apagar, pero sin quitar la selección, simplemente para que no se confunda visualmente, pero recordemos que está tras bambalinas. Y en la matriz le vamos a dar aquí importar los orígenes. Entonces, le vamos a poner que las ubicaciones las va a tomar de la capa localidades, va a utilizar la geometría, es decir, ese mismo punto. Quiero que en la tabla de resultados utilice el nombre de localidad, por ejemplo, para decirme la distancia de León a Irapuato es tanta. Si yo le pongo, por ejemplo, entidad, como León e Irapuato están en Guanajuato, en la tabla va a decir Guanajuato a Guanajuato son tantos kilómetros y entonces va a ser complicado entender el resultado. O si le pongo población, va a decir de la localidad de 100,000 a la de 85,000 habitantes son tantos. Y tampoco es funcional. Entonces, el campo que me va a ayudar a identificar mis registros es este, nombre de localidad. Lo vamos a poner con ajustar a la red. ¿Para qué es ajustar a la red? Porque en caso de que el punto de la localidad no toque exactamente con la carretera, digamos que va a ser una búsqueda. Le voy a poner aquí que me busque máximo a 1 kilómetro de cada punto para que se conecte a la red. Y le doy a aceptar. Espero nuevamente unos segundos, esto no debe tardar tanto. Y ahí está, ¿no? Ya aparecen mis orígenes. Ahora vamos a poner los destinos, que van a ser estos mismos 15, y los destinos los va a tomar de la misma capa de localidades, con el nombre de localidad, y nuevamente ajustar a la red, 1 kilómetro. Como es la primera vez que incorporo los registros, no importa si tengo activo este o desactivado. Si yo después, por ejemplo, quiero agregar los destinos en Querétaro, entonces tendría que ponerle incorporar para que en la siguiente iteración agregue Querétaro a los de Guanajuato. Espero que me esté explicando bien. Si no, quédense con la idea que cuando se haga, lo importante es tener esto desactivado para que tome los 15 registros que quiero y 1 kilómetro de búsqueda. Le damos a aceptar y ahora aparecen los destinos en un cuadrado. Después, aquí tenemos dos variantes, ¿no? Si quiero que me dé las distancias con líneas rectas, es decir, por ejemplo, de León, que me trace una línea recta a, creo que es a la ciudad de Guanajuato, ¿no? Además de que me va a calcular
la distancia que hay siguiendo las carreteras. Entonces, esto simplemente es visual. No quiere decir que me vaya a dar el resultado de una distancia recta, porque para eso hay otras operaciones. Entonces, este simplemente es visual, lo podemos dejar en sin líneas o líneas rectas, pero el resultado en la tabla va a ser la distancia manejada o utilizando la red vial. Entonces, ya que tenemos esto, le vamos a dar en ejecutar y me van a aparecer las líneas aquí de color verde. Y aquí ya tenemos, ¿no?, la conectividad de las 15 ciudades entre sí. Y una de las cosas que deben de verificar cuando hacen el análisis de redes es que salgan todos los registros, porque si no salen todos los registros quiere decir que no hay conectividad en algunos segmentos de la red. Entonces, por ejemplo, aquí son 15 ciudades contra 15 ciudades. Esperaríamos una tabla que tenga 225 registros, de los cuales en 15 la distancia va a ser igual a cero. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la distancia de Moroleón al registro de Moroleón debe de ser cero. Entonces, seleccionamos la de líneas, abrimos la tabla de atributos y aquí tenemos, ¿no?, los 225 que esperábamos y tenemos la distancia de Acámbaro a Acámbaro, pues es cero. La distancia de San Miguel de Allende asimismo es cero, ¿no? Entonces, debemos de tener 15 registros con este valor en total length. Aquí está, ¿no? 15. Y los otros 210 deben de tener un valor diferente a cero, ¿no? Aquí tenemos que la distancia de San Francisco del Rincón a Purísima de Bustos es la más corta. Y la distancia de Purísima de Bustos a San Francisco del Rincón, que quiere decir de regreso, pues es la misma, ¿no? Son los mismos valores. Y con esto también constatamos que está bien hecho nuestro análisis de red. Y según esto, las dos localidades más lejanas entre sí son Purísima de Bustos y San Luis de la Paz. Y bueno, tal y como lo marca nuestra línea. Recuerden que esta distancia es solamente utilizando la red vial. Es decir, la línea es visual, pero no es la distancia de esta línea. Esta es la distancia de la carretera. Y simplemente para corroborarlo, vamos a medir la distancia, ¿no?, para que vean que no les estoy mintiendo, ¿no? Entonces, la línea recta es de 145 kilómetros, pero pues en la realidad no transitamos de esa manera porque hay elementos geográficos como montañas, ríos, cañadas, etcétera, ¿no? Entonces, en línea recta hay 145 kilómetros, pero utilizando las carreteras tenemos 293. Bueno, pues eso sería todo por este video. Déjenme sus comentarios. Espero que les haya servido y que lo puedan aplicar próximamente a sus análisis. Muchas gracias. Hasta luego.